Estamos llegando al final de este novenario. En 2 días estaremos celebrando con júbilo la fiesta patronal de nuestra comunidad. Recordamos que el novenario de este año está contextualizado en torno al año jubilar, cuyo tema principal es la esperanza. Y precisamente en este 9º día se nos recuerda que todos somos peregrinos de esperanza, principalmente los migrantes. Ante el creciente aumento de personas que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y sus familias, la Iglesia nos llama a velar porque sus esperanzas no se vean frustradas, sino que ellos encuentren acogida para poder construir un futuro mejor. Que la alegría y la esperanza del Señor habiten en nuestros corazones y nos predispongan para la celebración activa y fructuosa de la Eucaristía, que será presidida por el Padre Víctor Luis Cabañas, director de Ñandeyara Ñe'e. Celebremos con gozo, es el día del Señor, es un día de gracia para el corazón. Celebremos con alegría este encuentro con Dios. Muy buenas noches a todos. Estamos llegando al final de este novenario. En 2 días estaremos celebrando con júbilo la fiesta patronal de nuestra comunidad. Recordamos que el novenario de este año está contextualizado en torno al año jubilar, cuyo tema principal es la esperanza.
Y precisamente en este noveno día se nos recuerda que todos somos peregrinos de esperanza, principalmente los migrantes. Ante el creciente aumento de personas que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y sus familias, la Iglesia nos llama a velar porque sus esperanzas no se vean frustradas, sino que ellos encuentren acogida para poder construir un futuro mejor. Que la alegría y la esperanza del Señor habiten en nuestros corazones y nos predispongan para la celebración activa y fructuosa de esta Eucaristía, que será presidida por el Padre Víctor Luis Cabañas, director de Ñandeyara Ñe'e. Celebremos con gozo, es el día del Señor, es un día de gracia para el corazón. Celebremos con alegría este encuentro con Dios. Viva San Rafael Arcángel. ¡Viva! Viva Cristo. ¡Viva! Viva María. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Qué lindo encontrarnos aquí en este noveno día de nuestro novenario. Bueno, pero siempre con gran alegría nos acercamos y mucha gente como siempre, Ñandeyara Ñe'e, que está aquí presente. Espero que se hayan perfumado bien. Peña perfumado y pues ya se baite televisión, vejina. Así es que pese acá que la pendena y pero ni pendena invitite y listo pa. Sobre todo porque muchísimas personas de todo el Paraguay, más de 350.000 personas en este mismo momento, así es que nosotros tenemos que mostrar ese lindo ejemplo también de que rezamos. Y sobre todo porque ustedes tienen una devoción aquí demasiado grande y demasiado linda, dedicada ¿a quién? A San Rafael Arcángel. Y justamente Rafa, que quiere decir curar, sanar. Upeacola dice en la hebreo ve la palabra Rafa. Él quiere decir Dios, el Dios de las alturas. Y eso, queridos hermanos, nos alegra, porque la misión de ustedes es siempre aquella de dar liberación, de dar salvación, de dar curación. Y ahí conteme, lleva entero de tea. Ahí la vasilla de coa de lleva en el cuerpo, la enfermedad del cuerpo. Sino que sobre todo, como dice Jesús, hay que curarse de la enfermedad. ¿De dónde? Del alma. Del alma. Peala yacuerana. La enfermedad espiritual es lo que nos lleva verdaderamente a la muerte. Y por eso, queridos hermanos, hoy bajo esta advocación y esta devoción tan grande y tan linda, vamos a rezar con todo el Paraguay que hoy nos acompaña. Desde Itá estamos. Si ve además la gente ve Pepe Televisión, vemos ahí que estamos en la parroquia San Rafael Arcángel de Itá. Vaya a ver la vende compañía. ¿Cómo se llama?
Costa Gaona. Entonces un fuerte, Posta. Posta Gaona. Así que un fuerte aplauso para Posta Gaona. Eso. Que toda la gente del Paraguay sepa que estamos aquí en Itá, en Posta Gaona, con un pueblo ferviente, con esta hermosa iglesia que están construyendo y que demuestra la fe que ustedes tienen. Bueno, ya preparado entonces para iniciar nuestra Eucaristía y vamos a hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, al iniciar siempre nuestra Eucaristía, ñañemos y veñan de ya en donde vea lleva, porque ya y cuabona que somos débiles, ya le colañan de pecado, pero ñan de ya era un bohueca, todo este la ñan de anga y pa. Pero pea o dependemos ahí, la ñan de ñañemos y nos añañes uno, peñan de ya en donde vea ya eso ve, perdóname Señor. O vea la yaeta con a llevar. Así que les invito, ñañen sumí ante el crucifijo. Como vaya a recordar de crucifijo, una avena y pon ahí tereío ahí al Cristo. Así que todo lo que podamos arrodillarnos, ñañen sumí. Vamos a hacer un momento de silencio en que vamos a pedir perdón al Señor. Pedir perdón por todas nuestras faltas, pedir perdón por todas las veces que nos supimos nosotros en nuestra casa, mamá, papá, curar las heridas de nuestros hijos que nos clamaron, que nos pidieron, que lloraron y que gritaron por una enfermedad espiritual. Y ayer pedí perdón al Señor por las veces que nosotros, como matrimonio, porque estamos en el matrimonio, dicatuya la ocuera de ciertas enfermedades, de ciertos vicios. Operar entonces ñan boté veñan dereza lleva, ñañe pomo y veñan de yara en donde bella eso perdón Señor. Y sobre todo también, porque este itereo en la ñan de apetebe en la vicio. Estamos hoy entonces la andicatuya opoibe caña, estamos en la andicatuya opoibe cigarrillo, estamos en la andicatuya opoibe droga, estamos en la oñen viciama cueja y mondaja y yapú, estamos en beisagua llevañan de apetebe. Así que ya llegó esta peñan de yara, ve tombo hue veñan de angaipa, a veces catua veñan de yaguatape japere. Vamos a hacer un momentito de silencio y después vamos a cantar pidiendo perdón al Señor. Tú, que eres refugio y protección de los débiles. Oré por Yahú, Bereco, Orellana. Oré por Yahú, Bereco, Orellana. Tú, que ofreces esperanza a los que buscan un mundo mejor. Oré por Yahú, Bereco, Jesucristo. Oré por Yahú, Bereco, Jesucristo. Tú, que nos reúnes en una sola familia. Oré por Yahú, Bereco, Orellana. Oré por Yahú, Bereco, Orellana. Dios Todopoderoso, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Al Señor, vamos a glorificar su nombre, preparándonos a esta gran fiesta de nuestro Santo Protector. Con fuerza, con las palmas. Y a glorificar que vengan de Yara, San Rafael.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Te ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey Celestial, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, con fuerza. Cordero de Dios, Solo el coro, solo el coro. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras Con fuerza. súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, Con fuerza. de nosotros ten piedad. Todos juntos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Porque solo tú eres santo. Todos. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo. Rey celestial. Con fuerza, vamos. Rey celestial. Todos juntos. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 ¡Viva el Padre! ¡Viva el Hijo! ¡Y viva el Espíritu Santo! ¡Viva! Fuerte aplauso a la Santísima Trinidad. Oración. Señor Dios nuestro, que ordenas admirablemente los oficios de los ángeles y de los hombres, te pedimos que hoy, al celebrar este noveno día de nuestro novenario dedicado a San Rafael Arcángel, siempre aquí en la tierra, Él nos asista continuamente desde el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios.
La palabra de Dios es siempre viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Ella nos ilumina y nos abre a la esperanza. Escuchémosla atentamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus malos deseos, ni hagan de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han pasado de la muerte a la vida, y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. Que el pecado no tenga más dominio sobre ustedes, ya que no están sometidos a la ley, sino a la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino a la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que al someterse a alguien como esclavos, para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, sean del pecado que conduce a la muerte, sea la obediencia que conduce a la justicia? Pero gracias a Dios, ustedes, después de haber sido esclavos del pecado, han obedecido de corazón a la regla de doctrina a la cual fueron confiados. Y ahora, liberados del pecado, han llegado a ser servidores de la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres se alzaron contra nosotros, no habría devorado vivos. Cuando ardió su furor contra nosotros, nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Las aguas no habrían inundado, una torrente nos habría sumergido, no habrían sumergido las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor que nos entregó como presa de sus dientes. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra vida se salvó
como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Lo bueno palma, lo bueno que va, en el hielo y en mi luz. Toma gemina o pereceba, toma rige ora putu. Toma gemina o pereceba, toma rige ora putu. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos: entiéndalo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dice para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor, a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Cristo, Viva, viva María, viva, viva San Rafael Arcángel viva, y viva nuestra comunidad. viva. Bueno, fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno, ya voy a pues misa porque Esteña que está sobre la palabra de Dios. Puede poner allá lo, porque si no está pues de allá adelante. Eso ya desata la ceroba, lleva ese bigote. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, bendecidos.
esa es la gracia entonces que recibimos de parte del Señor. El Señor nos bendice siempre, el Señor nos regala su gracia. Así sinceramente, entonces de estar aquí en Posta Gaona con ustedes una vez más. Pero no es lo solamente porque nos encontramos aquí como parroquia que le dedicamos a San Rafael, sino que sobre todo porque a través de la fe de la comunidad de ustedes, de esta parroquia tan linda, porque con todo lo que están haciendo ustedes y están edificando la casa de Dios, significa que siempre hay mucha fe en el corazón, significa que hay un gran amor hacia Dios. Vamos construyendo, vamos viendo cosas nuevas, cosas lindas, pero que es el símbolo de una fe profunda que llevamos en el corazón. Ustedes saben, por ejemplo, en Italia, ya en Milán, ciudad allá al norte de Italia. Catedral maravillosa del tiempo gótico. ¿Ustedes saben en cuántos años se construyó toda esa iglesia? En 400 años. 400 años. O sea que muchísimos italianos fueron pasando y incluso fueron modificando. Pues 400 años que está formal y no lleva. Pero veis el Arejón Aremañá, una cosa maravillosa, una cosa enorme. Pero eso, ¿qué significa, queridos hermanos? Ya esa, ese granito de arena que tantas personas, tantas generaciones fueron colocando allí. Y entonces por eso, y hasta ahora seguramente que siguen por ahí remodelando algunas cositas, porque imagínense de aquel tiempo. Cada vez que ayuda a esas cosas más lindas y cosas que se van completando poco a poco. La próxima ayuda, a ver allá ayuda para tomar piso pamena, peor como ina lleva. Mira, si oye capa allí moya tu ina. Bueno, tan lindo entonces todo ese esfuerzo. Bueno, allá es a mí entonces va Eva Peñan de Yara las de este día. Peña Eru vive. Escuchamos en esta primera lectura que es maravillosa. Ya digo en estos días, ya lees la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma. Ahora acaso de carta oye cuál cajan. O sea, está haciendo su presentación. Más baseje y ubebejina San Pablo. Va eva la sea predicar, va la sea monbeúa, va se la mozarambieja y cualca entero de teabe. Es decir, la predicación sobre Cristo Jesús. Peicuajanwa más baseje. Esa es la primera cosa importante que nosotros entonces también tenemos que meditar y reflexionar también con Pablo, con lo que nos está diciendo, porque a la comunidad cristiana de Roma, ¿quién es él y qué es lo que él está predicando? Bueno, y desde aquí él se va presentando y ya estamos en el capítulo 6. Y les va a hablar aquí, queridos amigos, y sobre todo que coincide hoy, en este noveno día, que a mí me parece que es demasiado lindo, noveno día de nuestro novenario, la Iponaiterei. ¿Por qué? Porque San Rafael pues, es el arcángel de la salud. Pero es solamente el arcángel de la salud en el sentido físico. Alguna vez señalé enseguida, ay, va, ese será su, ay, será su, bebé, recoge cáncer, recoge, me da canasu, allá, bebé, porque ya hay botaña de monguera y me lleva. Hoy ponáis, vea, hay problemas, vea, allá llevé, venían de yara y gato anguacha, ya de monguera, veí, en el aspecto físico, en el aspecto de nuestra vida, porque ya tenemos. Pero sobre todo tenemos que pedir esa sanación espiritual. Y la sanación espiritual es la que a nosotros nos va a mover. Y miren cómo coincide, cómo es el Señor con nosotros en este noveno día. Porque peala ya lea, eso no de lectura este día, ojalá que San Pablo a los cristianos de Roma en este capítulo. Que el pecado, que vea, que el pecado no siga dominando la vida de ustedes. Que el pecado, peante moviña, diga tu moviña, reflexionar todo, ya neñego, a ver toda nuestra misa. Porque justamente lo que tenemos que pedir al Señor, que nos libre
lo que tenemos que pedir al Señor que nos cure. San Rafael, por favor, San Rafael, ahora que te domina, es justamente liberarnos y sanarnos del pecado. Y bueno, allí cuando va a irse la pecado, va a irse angaipa, va a ir la pecado, ¿de dónde viene? Porque alguna vez se coña decir, pequé, padre, que esto y aquello. Mañana algunas cosas tenían y a la pecado, pero sin embargo hay otras cosas que muchas veces nos callamos, muchas veces nos acostumbramos a ciertos pecados. Ahí vas a ver entonces ya tengo una anda de misma pecado. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos. Y a vea, oye ya por ante hoy siempre a peixante a hoy a peixante a hoy. Y sin embargo, para poder definir cuándo es pecado, le voy a decir entonces qué nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que la palabra de Dios nos cuenta y nos dice y define el pecado? Dice, el pecado es una acción moral, gente. A ver, ya voy a llegar, observe ya. Va a irse la moral, ya llegue. Va a ir con la isea, vea. Va a ir con ya una galleta de mandiore, te digo, ya lleva. ¿Qué quiere decir la palabra moral? A que vea. Está enseñando. Vos sos un inmoral, gente. Vos sos un amoral, sin moral. Pero son palabras que nosotros muchas veces no entendemos así. Pero había sido demasiado sencillo. La dice la moral tena inmoral y por lo tanto cuando nosotros hacemos una cosa negativa somos pecadores, estamos cometiendo pecado. ¿Saben qué es, queridos hermanos, para saber eso? Eso es discernir, saber lo que está bien y lo que está mal. Ya repetí mí, discernir lo que está bien y lo que está mal. O sea, ñande la yeicua porano hina, pende poco vino de mondano. Reicua ponar porque pende a peto un vengo en deja que remondaina, repocumba y ajeno. Entonces, esa es una inmoralidad. Eso es entonces pecar. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo algo que nosotros sabemos que verdaderamente no se tiene que hacer. Dejo en huepotina me go, yo a veces en huepotina, cuña caraigo a ver. Entonces te creo ayer. Eso es moral o inmoral. Va a ver, va a ver, ni huepotina a ver la de viejo, esa pepuca para ver. Y claro, es una cosa negativísima. Pecado mortal. ¿Entendiste? Si yo piso de caña a pepe pa bebé a tirirube. ¿Eso es moral o inmoral? Pequín baite vea. Da belleza, no voy a gustar ya la traguito mía y la mitad. Y bueno, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo el mal para nuestra propia vida, cuando estamos haciendo el mal para los demás, a que vea, en nuestra propia comunidad, en nuestra propia familia. De lejos de roga, juventud muchas veces, ojo, llevas a la hija y yo mi hijo, te voy a estudiar. Cuando estudias seis, apea, y como macaneo, y como farrea, pero y como oñemboquí, pero vigina. Lo que menos hace es estudiar. ¿Eso es moral o inmoral? Pequeña idea y esa. Eso es pecado, porque ya la come de la posibilidad. Ya tengo muchas veces ya pensar en cualquier otra cosa la pecado. Anda ya esa guay que había sido muchas de las cosas que nosotros sabemos que no hacemos y que tendríamos que hacer, no lo estamos haciendo. Por la duda me otra cosa, que botigue penda pisar penderezar, porque por la duda me si es moral o inmoral. Ir a misa los domingos, va me bellece, moral o inmoral. Hay que vea, anda ya la misa sabe, entonces quiere decir que pecado, porque en dere y cua ponajina peñan de yara e inde dale. Eyuga ave ya ñembo atique como comunidad. Ya ñembo en mique, oñón die pa. Para que podamos hacer un camino bueno en comunidad. ¿Por qué nos encontramos en comunidad? Va eres la ñande ya yo ave ñande atija entero beteaña y me oñón die hina. Va eres vea. Y porque justamente, queridos hermanos, nosotros escuchando la palabra de Dios, va de Biblia, entonces entero beteaña hendú como comunidad.
Entonces la enterobetea ñahendúramo como comunidad quiere decir que enterobetea ya y cuágina va ella bañande ya y picuyana peñan de recoe, va ella vaya y picuyana peñan de familia, va ella vaya y picuyana peñan de capilla, peñan de parroquia. Para eso venimos, porque todos tenemos que saber lo que Dios nos pide. Pero la cela ayuda a la misa, sabe, una vez cada vez que una manonda y guaymaba, entonces quiere decir que usted vende se andó más o menos va y anda entendido y ni la oye es bebejina. Entonces quiere decir, queridos amigos, que tenemos que hacer este gran discernimiento. Vamos a decir discernimiento, palabra difícil también. Upeaco dice hina, eñembo ubebere mañare ya e calcular el peapio y pona taicopea iba ahí. Upea dice la discernimiento. Hemos ingeben apetu ume. En vos apende, acá no viene apende con azul, bien vos tus acciones. Lo que yo hice verdaderamente lo hice porque estoy convencido que es una acción positiva para que pueda crecer mi familia, para que pueda crecer mi matrimonio, para que mis hijos verdaderamente puedan crecer bien. En mi trabajo, lo que yo estoy haciendo. Tenandeo y ahí Pepe de mañana ya se andaba posee ya te pero ahí votá, se mantené, hoy coche y mantenido, hoy nada va a poseer, hay coajo de Berubi, etc. ¿Se dan cuenta? Uno hace el discernimiento. Apenas a Pablo este día es añandejina. Pero atención, queridos hermanos, que el pecado no domine, que no esté por encima de ustedes. Entonces, ya guapana, ya calculaña, mañana, ya jechamba, esta pepa, ñandella, ya pota, jina, jamba, esa vaya, ya pojina como comunidad. Apea la ñande gran santo, la pepejina, San Rafael, arcángel, uno de los tres que están justamente junto al Señor. Y que tiene una de las cualidades tan hermosas que es ayudarnos para que nosotros seamos sanos. Sanos ante Dios. Sanos ante nuestra comunidad y nuestros hermanos, sanos en nuestros proyectos personales. Ustedes saben que el 29 de septiembre, vayan de ya celebrar como iglesia el 29 de septiembre, ya se me vende manduaba. San Miguel, a ver, ya, entero, te a ver, pues está San Miguel, ve, a vos bebé la vendelista, ve ya plaza baiteta se. Pecadores, pecó. Bueno, a los tres se les celebra. Y el primero es ¿quién? Muy bien, San Gabriel. El primero es San Gabriel. Allí cuándo va a Gabar, hebreo ve Gabar, dice fuerza, poder. Él quiere decir Dios. Entonces, Gabar, Gabriel. Mi fuerza es ¿quién? Es el Señor, es Dios. Upea dice la Gabriel. Más era que Gabriel vemos pues a mí la vende po. Ni petaindas era de Gabriel gobe. Hoy ve periodistas era Gabriel, pero no Gabriel. Bueno. Ya, ¿vos te llamás Gabriel? Gabriela. Un fuerte aplauso ahí va Gabriela. Bueno. A él es de la rama femenina de los arcángeles. Muy bien, Gabriela. Bueno, ¿quién viene después de Gabriel? Upepe la pene santo, pen enseguida muy pegüero sabuca. Y esa era Miguel, San Miguel Arcángel. Upea hebreo, vea, esa es toda una frase. Upea que hebreo veña de ella es mi homo el. Ya de mí, ñañe de mí hebreo ve mi homo el. Peño y te. De. La mi judío vende en duda y de ñe cuaite la hebreo ve con ahí te vende. Mi como él, upea dice entonces, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Upea dice la Miguel. Pero primero entonces, queridos hermanos, yarecoana la fuerza de Dios, gabar él, yarecoana, ñañemon baretea veñan de yara y la icatu hanguaisa o peimba ella porque ¿cuál es la función de Miguel? La espada en la mano para matar a quién? Al dragón. Quiere decir que Miguel, ¿quién como Dios? Que nos ayuda para poder vencer todo mal. Para vencer justamente, y ahí y a San Pablo, no dejen que el pecado les venza a ustedes, porque pela vencerá al pecado. Veo la vene santo, San Rafael Arcángel.
Había Beiguama. Rafa en hebreo es un verbo. Vaya, ya, curar dice, vea. Curar quiere decir Rafa en hebreo. Incluso, vos te vas en Israel, seco 10 años y cuau, bebé. Opear con la ponaina. Va esa ahí, cuál es la doctor, ve. Claro, porque el doctor ve cura, allí va. La doctor copia la difunción. De monguerán, ¿cuál con la doctor? Amba esa, en vez de que ir cuál doctor, acuerdan de ir la doctor, porque vamos a de ñeme. ¿Acuerdas ahí? Rofé. De Rafa, Rofé. Ya de mi doctor hebreo, ve. Rofé. Otra vez. Bueno, Rofé, será así. Yo digo, a ver, esta ciudad. Allí. Hace un apendicitis, lo que sea, mandé la Rofé. Vea, dice la doctor. Bueno, Ana Avena. Vea la ñande santo y ñande. Ñamonga cuaja, ya güero pura heina este día, en este 9º día. Porque justamente, miren, si tenemos la fuerza de Dios, Gabriel, entonces ñandeiga tú tañañona y no con la espada de San Miguel Arcángel para vencer el mal. Eso quiere decir, mi como él, quien como Dios que nos ayuda para vencer todo mal. Pero no payo, bebé, ¿por qué? Porque ahí viene el tercero. Por eso es que la iglesia el 29 de septiembre celebra a los 3 arcángeles. Anigan al año que viene, bellece. Yo le celebro a San Miguel, bellece. Porque faltaba verme los otros 2. Justamente porque si vos peleás, como dice aquí San Pablo, que el pecado nos siga dominando en la vida de ustedes, entonces quiere decir que nosotros estamos sanos. Estamos, y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. Ya cuerará ánimo, ya cuerará del pecado. Y 2 cosas muy importantes que el Papa Francisco, de feliz memoria, que desde el cielo nos bendiga. Y el Papa Francisco para nosotros es muy importante, porque este día, el Papa Francisco desde el cielo, tiene un regalo muy importante ya recibido. De cuál va beiguama, sheigua, penda beiguay ya lleva, beiguaba, da beiguay. Ya no miente entonces. A ver, la sorpresa. Desde el cielo nos envía el Papa Francisco un regalo tan importante. ¿Y qué él decía? ¿Qué decía el Papa Francisco? Justamente sobre el pecado y sobre el pecador. Cuando él hablaba de esto en su discurso, cuando estaba ahí como Papa y nos guiaba como hijos de Dios. Va ella de. Esta veme 2 cosas. Lo que significa pecado, pecador. ¿Quién es el pecador? Y después dice, ¿y quién es el corrupto? Hay que ver, 2 palabras importantes. Porque ñande digo, a ver, Paraguay, ve, taña, en vetera, vea. Nunca anda viendo, ya la oye, la de corrupto, ¿sí o no? Sí, veyente más, ¿sí o no? Claro, muy bien, mañana ya estaba en la de corrupto allá lleva. Pero ¿cuál es la diferencia, queridos hermanos, entre un pecador y un corrupto? A ver, ¿quién levanta la mano le voy a dar 1.000.000 de guaraníes? Hay que ver, entero de te ave a ver, y lleva. Muy en de párroco, ahí a de tan de 1.000.000 de guaraníes, y por qué hace, porque ven la ganada a veina. Va es la diferencia entre pecador y corrupto. Entonces, esta PM. Por no que hoy la pegan así, la hace 1.000.000 será allí, te hacen 10. Entonces, el pecador, queridos hermanos, es aquel que dice, sí Señor, aye shakwa, la se ayapo aijajina guri, la se enviapo. Da yapo ponai. Da ikoi hina pendere yerure hagüey se como cristiano auténtico. Upe se ha recibido cue. En mi bautismo, upe asenda güera, hajina besere bebé. Upe asenda hechacajina bese familia seroga pube. Upe asenda me enjina la seroga pube la semen cuera la sera yecuera la sera cuera be. Sé como cristiano irei porque anda yo ya veja pa ahí Hugo hoy me hace bebé ina la se cristiano cuera pi como hoy la se parroquiano cuera. No hoy se ayuda. Iña tiene obvio igual. Bueno, haciendo igual, se coge mi de anianga ve algunos ya medio cola de paja imagina bebé allá. Algunos cola de paja enseguida yo pomo hoy. Coco es a jacurica cupebe y dije así algunas cosas ni siendo igual va la jacue. Estaba en la escribía se maldecido y se maldecido y haciendo igual yo pilla esa la video va a ver con ahí. Gran cosa con allá un miembro cierto guante allá va.
Bueno, entonces el pecador, queridos hermanos, es aquel que se da cuenta, sea yesa cuasa amigo, la dayapopona hijajina la serape, y me arrepiento, me pongo ante el Señor, ahí está, que ha muerto, y pone tela vende dibujo a vender, porque está todito, mira un poco, qué lindo que tienen este dibujo. Más bien, vaya, un fuerte aplauso para el pintor de esto, che, porque ahí pone ahí, miren un poco, bebe yareco baitejina. Me arrepiento, me arrodillo, añe sube ñande ya en donde ve, añe pomoí ñande ya en donde ve, jamba ere upe ayapo, porque justamente reconozco, ahí está, reconozco que soy un pecador. Y cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, queridos hermanos, upe ñande y catula ya ya pola ñandera pe, upe ñande y catuña moñe penu, pe ñandere coebe, pe ñande yara o yerure ñande. Y eso es lo que tenemos que hacer. Recordar que somos limitados. Ya se me ven demando abaco frases y en el capítulo 3, versículo 19 del libro del Génesis. De Yara, recuérdate que eres polvo. Nahendui, recuérdate que eres polvo. Y en polvo te convertirás. Upeaco y sejina nuestra propia alimentación. Jaupeare con ñandejina la Pablo. Ñande güero mando ágina y ñande atención, porque somos limitados, porque somos criaturas, porque somos Adam, Adamá, tierra, ne mando anas amigo, landé, cogape ari la madre 100 años de como hay, que levanten la mano todos los que tienen 100 años, levanten la mano, más vale con 100 años cabe, vemos ave. La oscuridad y el silencio le respondió al padre Cabaña. Va bien, güey. Levanten la mano todos los que tienen 90 años para arriba. 90 años para arriba. Allá te cara que te tengo gente y que ahora copa 90 años. Y hacen endo que la 90 viendo pues allá. No, y calambre pan de aniga te pues ahí se. Bueno, levanten la mano y pónganse de pie todos los que tengan 80 para arriba. 80 para arriba. Esa amba en el boy ni que tu ve más para ahí dice. Esa hay oye. Recuérdate que Deico señora voy año recó, la que está en silla de ruedas. ¿Cuántos años tiene? Voy año parecó. 79. Y no más vea. Todos los que tienen 70 para arriba, 70 para arriba. Vemos a la vender vos, a que bebe. O ganar lo de 70 años para arriba. Pea la vender esta vez, Aina. Levanten la mano todos los que tienen 60 para arriba, 60 para arriba. Que peñan dereta vez, imagina, pendereta vez más. Levantemos las manos, porque ese ya bebe 50 para arriba. Ore mitad, tiro puca vende 50 para arriba. Vemos a los que tienen 40 para arriba, 40 para arriba. Pende canguete y besa, ni pende puede. Pende mitad interés. Lo que tienen 30 para arriba, 30 para arriba. Pende está vende, qué lindo. Lo que tienen, débico señora de 30 para arriba. Bueno, se me 15 años antes. Más boreco, 20 para arriba, chicos, a mí. 20 para arriba, 20 para arriba, 20. Qué pea. A ver, estamos en la 20 añera. Y de los que tienen 10 para arriba, mi tancuera, pega tu jeta, ve, mira un poco aquí, 10 para arriba. Y los que tienen 0 años para arriba, mira, ya diga tú, vamos, porque ya no entiende, veimos, oye, ya lleva, ya. Bueno, pero fíjense, hermanos, ¿saben por qué les digo eso? Porque esa frase que acabamos de decir, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, es justamente para darnos a entender que nuestra limitación, upeaco y sejina, yandé, da ela jaiko aretereita como mundo ave ari. Tenemos los días contados. Llego a ver retiro a ver con la juventud cuera. Jamoita a ver la calculadora, jamoita esa KPM de Ibae. La calculadora, nada ver la calculadora. Voy día oreco un año, voy día oreco 365 días. Hace areco 59 años, entonces multiplicada por 59. 21.531 días la hacía Icoa como mundo aveari. 21.535 días. Y yo pienso vivir, más o menos, pienso vivir por 365 por 120 años de Icota. Ay, cuepete bellece. Vaya, vea, da peguero via y pico.
A la cuenta, amigo, ¿dónde está la fe? Bueno, bueno, upeaco ya de minta lleva ya desea, pero penda pe igual va eres pasea upeagina. Moisés vivió 120 años, pero vivir 3 veces 40, porque en Mango 40 años allá manoma la gente, con antico ya recola hospital, ya hay PS enseguida de monguerajico, ay, va la bebuca página se, y la caúa, va la bebuca base. Tenés ya enseguida, ya de hospital, cuera, enseguida, la doctor, enfermera, vaya médico teníamos muy mal de suero que pega, estaban de disparate, jo que ellos va, ellos juba, tejo que venden de vaca enseguida, ellos van, algo, y que tú van, se monguera, así, etcétera, etcétera. Bueno, pero entre paréntesis, allí va. Entonces, queridos hermanos, para Moisés 120 años quiere decir vivir 3 veces, porque el número 3 es la perfección. 3 veces 40 quiere decir vivir la plenitud de la vida. Y entonces cada uno, ñandilla es sana. Señora, ¿cuántos años tiene usted? 63 años por 365, 22.995 días mandera y cogina señora comunda peari. Andén va a calcular, año la ricota. Anina pa' ahí, de calcular 6, nada más no 6, y dice. ¿Vos cuántos años tenés? 63 igualito entonces. ¿Vos cuántos años tenés? 43 años por 365 días, 15.695 días la ricoa como mundo aveari. Ese mitaí ¿cuánto tiene? 2 años. Ay, 365 por 2. 730 días de mitaí la ricoa como mundo aveari. Así que queremos poner una moina. Bueno. Qué lindo, queridos hermanos, pero ñandego miaña reflexionar, allá y cuana, porque muchas veces pensamos que vamos a vivir sobre este mundo para siempre. Entonces, eso es lo primero que San Rafael Arcángel nos tiene que curar. Tenemos que ser humildes, porque la palabra humildad viene de humus. Humus quiere decir tierra. Jalane humilde vamos a decir, rey cuá, reconocer esa cuá, que eres polvo, y que al polvo volverás. Así es que, queridos hermanos, pequeña importante, Gina. Y tenemos los días contados, los días que están ahí. El Señor tiene una calculadorita para cada uno de nosotros. Pero cada uno y cuanajo y puruponara pejecobe. Y por eso San Pablo nos dice, ¿saben qué? Dale fuerza, pueblo. Dale, hijos míos. Dale, criatura. Manaico sea yapó al hombre y le puse sobre esta tierra, manaico, ven el ave yugo, ave comundo, ave ari. Y ahí dice, para que ustedes no sean súbditos de los deseos del cuerpo. Vais a ver, Anila Beicó, detrás de las cosas superficiales de este mundo. Algunas veces estamos peleándonos por herencia. Se con mucha familia, yo yucapay, veo yo cutupay, porque la hicimos no. El último, la última casita de tiene 3 hectáreas. Ahí va a ver, entre 8 hermanos. Donde se Anderú con tanto trabajo y con tanto esfuerzo. Nunca ande yo ni a visitar bendecirme. Hago manón, dega tu la de nacer, dega tu la yerurea, de manera. Etcétera, etcétera. Bueno, eso yo le pongo así un ejemplo que yo vivo casi todos los días, querido hermano, porque está ahí la gente la pesa por cosas superficiales. Necesitamos ser curados, San Rafael, que el pecado verdaderamente no abunde en nosotros. No pongan ustedes su propia vida al servicio del pecado. Miren lo que dice después. Porque ustedes de esta manera son instrumento para la injusticia. Son instrumento para la injusticia. Y ustedes saben que la definición de Dios es justamente la palabra justicia. A justicia, hebreo es sedek, es lo que le define a Dios, lo que Dios nos ha dado y cómo nosotros tenemos que responder. Ustedes tienen que ser justos, porque yo soplé en la nariz de ustedes, entré en la vida de ustedes. Ustedes tienen el alma, la fuerza que tiene que buscar siempre la justicia.
tiene que buscar el bienestar de los demás. Tiene que buscar el bienestar de tu familia, de tus hijos, de tu comunidad, de tu iglesia, de tu país, de tu nación, del mundo. Porque upearañan de Yara o me de tan pocos días contados. Y termino, querido hermano, esta itereimba, oigo, habla ya, Ana. Pero diga tú ya lleva la ñambo pucuete, porque ahí llamamos vos apoyo, ¿qué más se guina? Bueno, así es que ya, opamala se celebración lleva. ¿Y cómo termina, queridos hermanos? Dice al final, que la vida que ustedes han recibido, pónganlo al servicio de sus hermanos para que la justicia reine en medio de ustedes. Pongan al servicio de su comunidad, de sus hermanos, para que la justicia reine en medio de nosotros. Queridos hermanos, cuando y pone tereína lleva la San Rafael este día la ñana en Beatigo Ave. Anigue ñanderezar ahí. Ya yerurequen a la fuerza del Señor que es el Gabar, el Gabriel. Ya yerurequen a peñan de Yarabiga tu Hanguaisha, tener la espada para luchar, es decir, mi homo él, quien como Dios, para poder vencer a todo mal, japear a ñeco te me japear a ñeco te me peñan de rogapupe, japear a ñeco te me peñan de netame ahí. Matar a todo aquello que es negativo en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de convivencia. Y por último, queridos hermanos, esta fiesta tan linda que nos hace recordar que Dios nos quiere a nosotros que seamos sanos. ¿Cómo Dios nos quiere? Sanos. ¿Cómo Dios nos quiere? Sanos nos quiere Dios. Sanos espiritualmente, sanos en nuestra relación, sanos en nuestra vida de oración, sanos en nuestra vida y el fervor de glorificar y dar gloria siempre a Dios. ¡Viva San Rafael! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Y viva la comunidad de Posta Gaona. ¡Viva! Fuerte aplauso para todos nosotros. Muy bien. Esa movida lleva añe prende agua y hace tu llama. Muy bien. Entonces ahora vamos a ponernos toditos de pie, queridos hermanos, y vamos a presentar ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada petición respondemos, Padre, escucha nuestra oración. Nuestra oración. Por la Iglesia peregrina en todo el mundo, que caminando junto al Papa León, sea expresión de la cercanía de Dios que acompaña a tantos hermanos y hermanas forzadas a dejar su tierra, oremos. Por los gobernantes de las naciones, que contribuyan con su actividad a defender y promover la dignidad de toda vida humana, trabajando al servicio de la justicia y el bien común, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los migrantes que han perdido la vida en el tránsito hacia su país o lugar de destino, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por los paraguayos que han emigrado a otros países, que el Señor los acompañe y encuentren acogida en los lugares donde se encuentren, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, que Jesús, que conoció el sufrimiento de la migración, nos regale un corazón solidario para recibir, proteger, promover e incluir a las familias migrantes, sin egoísmo ni indiferencia, sabiendo que recibir al otro es recibir a Dios en persona, oremos. Padre, escucha nuestra oración. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, por intercesión de nuestro santo patrono, el arcángel San Rafael, escucha hoy las oraciones de esta comunidad, de esta parroquia, y concédenos por tu bondad lo que pedimos con mucha fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Junto al pan y al vino, presentamos al Señor el esfuerzo de los hombres y mujeres que cruzan caminos y fronteras y buscan una nueva vida en otras tierras.
colocamos sus penas y soledades, sufrimientos y tristezas en el altar. Presentamos al altar canastas de verdeo cultivadas por agricultores de la comunidad. Presentamos ante el altar canasta conteniendo arroz, que serán entregadas a la pastoral social de la diócesis para ser distribuidas entre los hermanos más necesitados. Espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentarán, con los hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando
de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza llevado a tu presencia por manos de los ángeles, hoy al celebrar a nuestro santo patrono, San Rafael Arcángel, y te pedimos que lo recibas con bondad y sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Proclamar siempre tu alabanza por los ángeles y los arcángeles, pues el honor que ellos te brindan manifiesta tu grandeza y tu gloria, y por grande que sea su esplendor, tú demuestras cuál inmenso eres y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él te alaba la multitud de los ángeles, y nosotros nos unimos a ellos para adorarte alegremente y cantar a una sola voz. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Llenos están, llenos de su gloria. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí, nuestra parroquia, San Rafael Arcángel, de Posta, Gaona, Itá. Con el Papa, ¿cómo se llama nuestro Papa? Con nuestro obispo, ¿cómo se llama nuestro obispo? Con nuestro cura párroco, ¿cómo se llama nuestro cura párroco? Con todos los catequistas, agentes de pastoral y todos los que trabajan por esta comunidad y por esta parroquia, llévala, Señor, a su perfección por la caridad. Y te pedimos también hoy especialmente y rezamos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, Señor, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, más de 350.000 personas han enderezado y no han en esta oración que Él nos enseñó. Así que talla pura lleva. Pero para que se escuche en todo el Paraguay verdaderamente esta petición que le hacemos a Dios, que venga aquí entre nosotros su reino, que podamos ser personas sanas, honestas, por intercesión de San Rafael Arcángel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy que nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos el saludo fraterno de la paz.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. En Jesús, todos tenemos un lugar. Nadie es desplazado ni descartado. Recibirlo en la Eucaristía es ser incorporados en el ministerio de su corazón, que no tiene fronteras. Acerquémonos a recibirlo con fe. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tened confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte
abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia. Señor, toma mi vida nueva, antes sé que la espera, dejaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Renovados con el pan del cielo, hoy al celebrar este noveno día del novenario de San Rafael Arcángel, te rogamos, Padre, que fortalecidos por su eficacia, avancemos seguros por el camino de la salvación, bajo la fiel custodia de tus ángeles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos, va a venir nuestro cura párroco, el Padre Hugo, y entonces, mientras él viene, se ven aquí los gozos justamente de nuestro santo patrono. Pero los gozos de nuestro santo patrono, ese préstame un poco tú. Entonces, porque ese devoto formal ahí de San Rafael Arcángel, se las hermanos Petenjera hoy, Eladio Rafael Jera hoy. Así que ñaña es un baiteta aquí, prende. ¿Cuál es la imagen oficial? ¿Cuál es? Allá está. Bueno, entonces ñaña es un baiteta ante nuestra imagen de San Rafael y vamos a hacer un poco estos gozos aquí de San Rafael pidiendo la protección. Entonces ella ya bota 30 segundos de silencio
Mientras viene nuestro querido padre Hugo, nuestro párroco, él también nos va a dar muchas informaciones. Pero peaya potate y silencio. Que tu anguaya la ñamoilla es agüella, peña de homilía de este día. Tener la fuerza de Dios, Gabriel, Gabar, él. Ñañona y nos anguaya con la espada de Dios, mi hijo Moel, Miguel. Aupilla van de entonces y catuta ñandela yacuerá. En la honestidad, en el amor, en la vida cristiana, en el esfuerzo, como dice el Papa Francisco. Somos pecadores, pero siendo pecadores reconocemos, como Tobías, reconocemos que solamente la presencia de Dios nos puede renovar. Y salgamos al encuentro de Dios. Ya acabe ñandillara. Así es que hacemos un momentito de silencio y cada uno pone en su corazón y pide esa gracia que necesita para su vida, para su familia, para algún hermano que verdaderamente necesita curación espiritual. Topoibe caña, topoibe cigarrillo, topoibe argel, argelería, topoí, todo lo que sea negativo. Mia lleveta peña de Yárabe, por intercesión de San Rafael Arcángel. Santo fervoroso y fiel, ven a caminar conmigo, Arcángel San Rafael. Tu excelencia es peregrina en los orbes celestiales, por ser de Dios en los males, el médico y medicina. Santo fervoroso y fiel, ven a caminar conmigo, Arcángel San Rafael. En la iglesia militante no se duda que en el cielo os es dado el ser consuelo del enfermo y caminante. Santo fervoroso y fiel, ven a caminar conmigo, Arcángel San Rafael. Contra el poder infernal, tu supremacía es más resistente. Líbranos en vida y muerte del pecado y de su mal. Santo fervoroso y fiel, ven a caminar conmigo, Arcángel San Rafael. Todo por tu intercesión, de Dios el bien esperamos. Haced pues que consigamos su gracia y salvación. Santo fervoroso y fiel, ven a caminar conmigo, Arcángel San Rafael. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. San Rafael Arcángel, Ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, Ruega por San nosotros. Rafael Arcángel. Ruega por nosotros. ¡Viva San Rafael Arcángel! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestro santo patrono. Bueno, ya voy a pedir miñas en 2000 años de párroco. Agradecemos a los fieles que nos acompañan presencialmente, también a los que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy especialmente agradecemos la presencia y la transmisión de Ñandeyara Ñe'e. Agradecemos al coro Monte Sinaí por animar la misa con las hermosas canciones. Agradecemos a los adoradores por dirigir el rezo del Santo Rosario. Agradecemos por su presencia y sus ofrendas a las comunidades invitadas, autoridades y empleados de la Municipalidad de Itá, adoradores, artesanos iteños, Capilla María Auxiliadora, Capilla San Lorenzo. Mañana, víspera de nuestra fiesta patronal, tema Vida consagrada, peregrinos de esperanza por el camino de la paz. Preside el nuncio apostólico de su santidad en Paraguay, el Monseñor Vicenzo Turturro. Invitados, hermanas pasionistas, familia Josefina, directivos y empleados de Pollo Don Juan, catequistas, celebrantes, equipo de liturgia, ofrenda, azúcar. Y a las 21 horas tendremos la tradicional serenata a San Rafael con la presencia de numerosos artistas de nuestro medio. Están todos invitados a participar. Bien. Ave María Purísima. Ayer les dije que teníamos hoy una visita muy especial, aparte del padre Víctor Cabaña, por supuesto, que hoy está con nosotros. Ahí vamos a presenciar todos hoy esta visita, sentir también la bendición y la gracia, porque está con nosotros la reliquia de la Beata Chiquitunga, a quien le llamamos cariñosamente la Beata Felicia de Jesús Sacramentado, que ella va a estar acompañándonos desde hoy hasta el día de nuestra fiesta patronal. Entonces agradecemos al buen Dios, es una reliquia de primer grado. Ya en otra oportunidad vendrá también la reliquia más importante. Buen momento también para que podamos encomendarnos a ella, pedirle por nuestras necesidades, por nuestra salud, por la familia, en fin. Hay mucho que pedirle a ella y bueno, que por ella nos llegue también la gracia y las bendiciones de nuestro Señor, para que eso también ayude, para que muy pronto ella pueda alcanzar los altares y ser santa también para nosotros, nuestra primera santa paraguaya. O sea, el diácono le está acercando y que esta presencia nos ayude también a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza en su intercesión. Sí, va a estar. Allá vamos a poner el paño. Entonces, después a finalizar la misa, aquí está reliquia de nuestra Beata Chiquitunga, María Felicia de Jesús Sacramentado. Yo al finalizar la misa me voy a poner aquí parado, allá formata fila de uno, ya formata, anda ahí de a dos, de a uno. Allá Sata puede poner, entonces los que quieran libremente, o poco se y mía lleva, pero peyuana justamente para pedir la gracia que necesita. Y le voy a explicar. Coajera, reliquia de primer grado. Va a eso, vea. Una parte de su cuerpo. Una parte de su cuerpo. Aquí hay una partecita del cuerpo de la Beata Chiquitunga. La reliquia de segundo grado es cuando nosotros tenemos algo que la santa usó. Por ejemplo, su velo o algo que usó.
su camisa, cualquier cosa. Hoy Purúa fue en la santa y esa es una reliquia de segundo grado. Hago anga, pega tupe ya poja peraja penderogape, reliquia de tercer grado. Va eso vea. Pero con la vende rosario, pende anillo, pende pañuelo o lo que sea. Ape poco core. Tocar por la reliquia de primer grado. Entonces perecota, aperajata penderogape, la reliquia de tercer grado. ¿Se entendió? Sí. Entonces todos los que quieran después al final, con Antoña en duda, a nuestro querido párroco, Yaguapu Baiteta, y vamos a escuchar todas las indicaciones y después con calma vamos a dar la bendición y también la bendición con nuestra beata María Felicia de Jesús sacramentado. Amén. Gracias, Padre, por la buenísima explicación. Bien. Antes que nada, agradecemos infinitamente al Padre Víctor Luis Cabañas. Sabemos que él está con muchos quehaceres siempre, pero que ella es también nuestro amigo aquí en la casa, que siempre también deja sus quehaceres para venir a compartir con nosotros. Gracias, Padre. Rezamos por tu ministerio, salud, por todos tus proyectos también, que Ñande Yarañé siga creciendo y siga también dando buenos frutos a través de todo lo que estás realizando pastoralmente. Y bien, en nombre de la parroquia queremos hacerte también un regalito para que también sientas el afecto, el respeto también que te tenemos y agradecer que estés hoy con nosotros y por todo lo que, el lindo mensaje que nos has dado a la ciudad. Voy a la moña de sumiso me cuera bastante tiempo, porque os faltamos ahí sobre cuera, bueno, vamos a pegar. Pea se haya pota, pea ya se cargo. Ahí está. Ahí por un hoy. Es para tomar agua nomás. Amén. Pero que estoy nervioso y ya ve eso hoy mi hija onye vos a tan de hoy. Bien, gracias Alba, Amanda, muchas gracias también a ustedes. Agradecemos a la Policía Nacional que nos viene acompañando del primer día, al Sanatorio San Blas también, por si alguien se sienta mal, están también al servicio, a los servidores, los jóvenes por supuesto, al programa Ñande Yara Ñe, que hoy está con nosotros, transmitiendo también esta linda misa, y también a la señora Alba López, la concejal, por la donación también que ha dejado a la parroquia de 500.000 guaraníes. Muchísimas gracias por este aporte, que nos va a venir muy bien. Y esperemos que otros también sigan su ejemplo, señora Alba. Muy bien, porque Roicote, especialmente algunos que están más cerca por acá. Bien, está en circulación nuestra rifa, Yapicoama, como veníamos acompañando y anunciando. Después vamos a hacer también la bendición de vehículos, después de ya cuando salgamos del templo, aprovechar la visita de la reliquia que vamos a estar exponiéndola ella a la tarde, a partir de las 5 de la tarde, porque de día estamos con otras cosas, y la procesión que vamos a realizar el viernes, vamos a hacerlo enfrente de Amadito, vamos a entrar en esa calle, vamos a salir en la capilla San Cayetano, después seguimos a calle Iguaté, pasamos por, llegamos hasta casi Santo Domingo, no alcanzamos la capilla, pero así en la esquina vamos a girar para después retomar hacia atrás, ¿verdad? Y venir. Salimos acá en Pollo Don Juan para salir por Juaña, ¿no? Después. Y bueno, mañana nuestro festival también, después de la misa. El sábado tenemos la Ave María a partir de las 5 de la mañana. Y el domingo el taller de oración con la RCC después de la misa para quienes quieran también acompañar. Gracias a todos los invitados del día. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Y bueno, a todos los que están también sirviendo de alguna manera, mil gracias. Y si me olvidé algo, disculpen. Dios le bendiga. Gracias, País. Muchas gracias. Bueno, soy yo el que le tengo que agradecer a ustedes y en la persona del
querido padre párroco, porque si estoy aquí en medio de ustedes es porque me han invitado una vez más y me siento, como decía el padre Hugo, de familia. A medio llenarse hoy porque no se invita a lleva. Y bueno, pero es lindo encontrarnos y sobre todo agradecer a Dios el don tan lindo que nos regala a través de nuestra fe. Y ustedes saben, queridos hermanos, que se han acabado misa o pariré, está recibida ahí la mensaje en los WhatsApp a través de Ñande Yarañe. ¿Por qué? Y porque justamente siempre la comunidad de todo el Paraguay, más de 350.000 personas la Ñandereságina, y entonces ellos también celebran con nosotros la fe. Y eso es lindo. Por todas partes donde nos vamos, donde nos llaman, para las fiestas patronales, para los novenarios, en fin. Ñande Yarañe quiere estar presente porque esta es la fe del pueblo, la fe de la gente. Esta es nuestra fe. Y tenemos que seguir creciendo hacia Agüella BM Peña Pununame. Ustedes tienen a un santo patrono muy importante porque San Rafael es el que nos cura. Y eso es lo que entonces ustedes tienen que ser conscientes. Necesitamos mucha curación porque ñanderase en muchas cosas. Así que, Padre Hugo, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a vos, Padre. Gracias a vos. A tus. Y los que quieran colaborar, como siempre, Oreñan de Yarañe, pero muy siempre al final la alcancía. Con el permiso del Padre Párroco. Sí, claro que sí. Entonces los que Adelante. quieran colaborar. Mañana me a mí mañana veo pique va a te poner la alcancía. Na vemos en ejeno, la activa la andan ya neo que te hina. O si no ambos tuvimos a vender hina. Bueno, la próxima para ahí me vas a poner tito puerta. Eso no sé. Vamos a tener en cuenta. Así es. Bueno, en cuenta. muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. Muy Así bien. que cuando haya recibita. Gracias, Padre. Gracias. Nos ponemos de pie y vamos a recibir la bendición final. Y como les dije, después me voy a poner con la reliquia aquí, a fila de uno. Ya llamé y papá guava, de uno llevo de la fila. Y los que quieran traigan su pañuelito, su rosario, su anillo, lo que sea, algo que quieran llevar como reliquia de tercer grado. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición del Señor. Dios nuestro, que nos has congregado para celebrar hoy la fiesta del Arcángel San Rafael, patrono de nuestra comunidad parroquial. Los bendiga, proteja y confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en el Arcángel San Rafael la fuerza renovadora del misterio de su amor para con nosotros, nos haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. Que el Espíritu Santo, que en el Arcángel San Rafael nos ofrece la caridad para curar las enfermedades que nos aquejan, les conceda hoy la gracia de acrecentar en su vida la verdadera comunión en el amor y en la caridad. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión del Arcángel San Rafael, descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos retirarnos en paz. Demos gracias a Dios. El amor que Dios nos manifestó en esta celebración nos pone en movimiento con los hermanos migrantes y refugiados. Es Dios quien nos envía a ser testigos de la esperanza que no conoce fronteras. Vayamos a vivir esta misión. Así que con entusiasmo ya por ajeita y vamos a ir después tocando, vamos a tocar la reliquia. Toda la reliquia después va a estar expuesta también aquí en el templo parroquial.